Bueno, buenos días. Empezamos a grabar. La idea de grabar estos encuentros es para las personas que no pueden estar en este momento porque trabajan o porque tienen otra cosa que hacer. Ustedes saben que estos encuentros no son obligatorios, pero está buenísimo que participen. Y no son obligatorios porque lo hacemos en distintos horarios. Intentamos hacer en los horarios en los que está la materia, ¿no? Que es a la mañana y a la tarde. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, Analía estaba preguntando y comentando sobre el funcionamiento de las aulas. Sí, ayer yo estuve todo el día en el aula de la Marechal y fue muy difícil en lo referente, Analía, al funcionamiento del campus. No estaban dando bien ayer. Eso nos ha sucedido el año pasado algunas veces, sobre todo cuando llega el momento de poner las notas, que se ve que hay más gente entrando. Yo la verdad no tengo idea, no tengo idea de cómo funciona, no sé por qué sucede esto, no sé si va a seguir sucediendo. La verdad no, es algo que no puedo ayudarles en esto. O sea, sé lo mismo que ustedes, o quizás menos, quizás alguien de ustedes sabe más. Así que estemos con atención a ver si esto sigue pasando, lo de que el campus va lento, de que a veces no te deja subir cosas, etcétera. Y si sigue pasando, bueno, veremos qué hacemos. Por favor, comenten esas cosas si les pasa. Y en cuanto al orden de las aulas, eh, decía Noriega, y con razón, ¿no? Como que se encuentra con cosas del año anterior. Sí, o sea, no, puede pasar y nos puede pasar en historia también, esperemos que no. Les pedimos también que nos avisen si nos pasa algo así. Tengan en cuenta que nosotros, Andrea y yo, no somos especialistas en clases virtuales. De hecho, lo empezamos a hacer hace poco tiempo, lo de las clases virtuales. Tenemos una experiencia anterior a la pandemia y eso es todo. Nuestras clases siempre fueron presenciales durante varias décadas ya. Y entonces, bueno, tanto para Andrea como para mí, me imagino para el resto de profesores de la escuela y de las otras escuelas, es una dificultad, así como lo es para ustedes, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden funcionar mejor, creo yo las menos, y la mayoría de las cosas no funcionan tan bien. Me refiero a la virtualidad, no estoy hablando de la Marechal específicamente. Lo que creo que nos queda como única opción, si se les ocurren otras, por favor, compártanlas, es tratar de adaptarnos a esta situación y ver cómo podemos hacer para que la cosa funcione mejor. Yo soy de la idea, como mucha otra gente, de que la educación es una construcción colectiva, no es que el profesor es el que dice cómo son las cosas y ustedes escuchan, y así sucede la educación. No, creo que es algo que hacemos entre todos los grupos de donde participamos. Y si un curso sale bien o no, es responsabilidad de los profesores, pero también de los alumnos. Entonces, les pedimos colaboración. O sea, colaboración no en el sentido de ayuda solamente, sino colaboración en el sentido de trabajar juntos, ¿no? De construir este año de historia de las artes visuales 3 entre todo el grupo. No dejar que los profesores sean los que únicamente, perdón, que sean únicamente los profesores los que arman el curso, porque la verdad es que no funciona así, tanto la historia como el resto de las materias. De todos modos, Analía hablaba de cosas muy puntuales que tenés razón y hay que corregirlas. Pero querías completar algo más, Analía, yo tomé la palabra y me mandé. Así que si querés decir algo, por favor. No, lo que acabas de decir es así, digamos, es colaborativo entre todos. Lo que pasa es que, bueno, hay en algunas materias donde podemos llegar al profesor, como en este caso, puedo hablar con vos de una forma donde si te lo escribo por ahí genera distorsiones que no son, porque vos fíjate que lo que te acabo de comunicar es simple y sencillo, no hay distorsión. Y por ahí, esto se comunica en un foro, en una materia donde el profesor malinterpreta o piensa que lo estoy agrediendo, No. y no, necesito algo que me limpies un poco porque no llego a comprender dinámica, tu didáctica, y por ahí se generan distorsiones que no son. Entonces, en la transparencia, en las posibilidades que uno tiene, como en este caso poder hablarlo con vos, yo sé que por ahí esto lo vas a aplicar en todas las otras materias que vos puedas llegar a tener en el campus.
Pero así vos podés tener otros diálogos en las reuniones que tienen con otros profesores de decir, miren, los chicos Sí, están sí, te viendo entiendo. esta situación y no saben cómo llegar. Entonces, para mí, como vos acabas de comunicar todas las problemáticas que podemos tener, para mí en este momento, a casi un mes de haber empezado, está bueno plantearlo ahora porque tenemos todo un año y no tenemos Totalmente. muchas clases, no tenemos muchas posibilidades, hay profesores que no habilitan Zoom, no habilitan un diálogo, así sea por WhatsApp, por un audio de WhatsApp, donde, vuelvo a aclarar, la palabra escrita es válida, pero genera distorsión. Y Sí, no es la es ambiguo, de intención, hecho. sí, y no es la intención con la que se está escribiendo, porque es simple, lo que acabo de decir es sencillo. Tengo Sí, esta sí, sí. situación y se puede solucionar rápido. Va, si hay voluntad, ¿no? Entonces, parte por ahí, nada más. Es eso. Muchas gracias por escuchar. De nada, Analia. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos porque tanto nosotros, profesores, como ustedes, ¿no? A veces es ambiguo y se malinterpreta y algo puede sonar agresivo y cuando no lo es, cuando no había esa intención. Entonces, está bueno, me parece, dos actitudes. Aclarar bien lo que escribimos y cuando leemos, interpretarlo de una manera lo más calma posible. Porque quizás es como vos decís, Analia, estás diciendo algo que facilitaría el funcionamiento y yo capaz que lo tomo como una agresión. Bueno, no, eso no va a funcionar. O sea, entonces, está bueno esas dos actitudes, ¿no? Cuando escribimos con Sí, cuidado y cuando leemos también con tolerancia y tratando de pensar que lo primero no es una agresión, primero hay una consulta y después, si es una agresión, será resultado de que está mal la agresión, ¿no? Pero lo primero que llega en tal general cual. no es una agresión. No sé, es la experiencia que yo tengo con las personas. Vos, Analia, planteás una inquietud, yo puedo juzgar que tenés razón o estás equivocada, en este caso entiendo que tenés razón, y bueno, lo que tengo que hacer es darle bola, y como vos decís, nosotros profesores tenemos, no todo el tiempo reuniones, la verdad, pero tenemos varias, y todas estas cosas les pedimos que nos las comenten, porque después nosotros las comentamos en las reuniones. Digo que no tenemos todo el tiempo porque tenemos que dar clase, ¿no? Tampoco podemos juntarnos todo lo que estaría bueno juntarse. Pero sí, estas inquietudes que ustedes plantean, las llevamos a un grupo más grande de profes. Por eso les pedimos que lo hagan. Porque si ustedes no dicen ciertas cosas, nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, por favor, avisen y está muy bien. En el chat, Rocío hace una pregunta clave. Y ya nos metemos con esto. ¿Qué pasaría si no llego a entregar el trabajo hoy? Hoy es el último día para entregar el trabajo, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente la fecha, no sabía si era eh, como todavía no empezamos a corregir esto, yo no empecé, no sé qué hizo Andrea. Sí, en realidad ya ahora les voy a contar, porque en realidad sí empezamos a corregir. ¿Cuándo es la fecha? ¿Quién abre el micrófono? Estoy viendo la clase, estoy yendo a actividades. Hoy a 4. las Hoy a las 23:59. 23:59. Sí, una cosa brevemente. 23:59 es porque nos pone así el campus, no nos da la opción para que tengan todo el día de hoy para entregar, lo pueden hacer hasta el último minuto de hoy. Sí, bueno, hoy es el último día. Lo que estuvimos viendo ya con Andrea, tenemos varias cosas para decirles. Estuvimos hablando con Andrea. Tenemos más o menos 150 personas, 148 personas habilitadas en el aula y recibimos 30 y pico de trabajos hasta el día de hoy. Yo sé que hoy es el último día, en general hay más trabajos el último día, ¿no? Es el momento de mayor entrega el último día y está muy bien, ¿no? Si ustedes tienen hasta las 23:59 y lo entregan a las 23:58 o 59, está perfecto. La cuestión es que hoy es el último día y no hay más que hoy para este primer trabajo. ¿Por qué? Por varias razones. Se me ocurre, la primera es que si la fecha es esta, hay que cumplir esa fecha. Segundo, es que tenemos cierta, voy a inventar una palabra, operatividad, cierta manera de trabajar, en donde ya estuvimos armando todo el cuatrimestre y el año, especialmente el cuatrimestre, en donde si nos atrasamos una semana, no llegamos.
tenemos semanas para las clases, semanas para los encuentros de Zoom, ¿no? De estos encuentros virtuales, semanas para entregar los trabajos y semanas para recuperar los trabajos. Armamos todo ya. Ustedes lo pueden ver en la hoja de ruta, creo que ya lo pusimos ahí, si no lo pondremos en breve. Entonces, sí, si no lo pueden entregar... ¿Sí? Ya subieron el segundo trabajo. Sí, subimos la segunda clase, también hablaremos de eso, pero lo que quiero dejarlo en claro es esto. Las personas que no lo entreguen en fecha lo podrán hacer un recuperatorio, pero no hay semana que viene. Les explico por qué. Más allá de tener que cumplir o no con la fecha, esa es otra cuestión. A lo que vamos es, si la semana que viene usamos para corregir los trabajos, no tenemos la otra semana para corregir otros trabajos. Porque la otra semana vamos a estar en otra clase o en otra corrección. ¿Se entiende? No podemos ponernos a corregir, y esto en todas las materias, pero hablo por historia, no podemos ponernos a corregir en cualquier momento. ¿Se entiende? Entonces necesitamos que nos envíen los trabajos en las fechas que les proponemos que nos envíen los trabajos, y no en otras fechas. De todos modos, puede pasar por diversos motivos que no puedan entregar el trabajo, tiene un recuperatorio al final del cuatrimestre. Ya veremos en qué fecha, creo que está también ahí en la hoja de ruta, será 1 o 2 clases antes de finalizar el cuatrimestre, pero bueno, ya después lo confirmaremos bien eso. Tienen esa fecha para volver a entregar el trabajo y para que nosotros lo volvamos a corregir. Entiendan esto, corregir los trabajos no es una pavada, es algo que lleva mucho tiempo. Por eso es que ponemos momentos del cuatrimestre para corregir, y no lo hacemos en cualquier momento. Lo que queremos es darle una corrección que esté buena, que le sirva. Y para eso necesitamos dedicarnos a eso. ¿Se entiende? No podemos estar haciendo 5 cosas a la vez porque las vamos a hacer mal. Entonces, la fecha de entrega es hoy a las 23:59, bueno, no hay después, ¿sí? Es hoy. Lo que les pedimos es que, si no pueden entregar el trabajo, lo vayan haciendo para el momento recuperatorio, porque lo que puede ser complicado realmente es que se les junten los trabajos. Que tengan 3 trabajos, 4 trabajos para recuperar dentro de 2 meses, cuando termine el cuatrimestre. Y bueno, va a ser difícil. ¿Se entiende? Hay algo básico, y ahora le doy la palabra a la persona que quiera hablar. Hay algo básico, que ustedes ya lo saben porque están en tercer año, no es ninguna cosa rara lo que les voy a decir. Si no hacen las cosas en tiempo y forma, después es complicado. Por algún motivo planificamos con Andrea las cosas en estos tiempos. Si no lo hacen en estos tiempos, obvio que tienen un recuperatorio y siempre van a tener un recuperatorio, ¿no? Eso saben que legalmente es así. La cuestión es que si no hicieron 4 trabajos, por decir, ¿no? Si no hicieron 4 trabajos en el cuatrimestre y después hacerlo en una semana, es difícil. Entonces, para contestar esta pregunta de Rocío, imagino que deben haber otras personas que también tienen otras preguntas o parecidas. Ahora vamos a contestar eso. Sepan que la fecha de entrega es hoy, y si no lo entregan hoy, pueden hacerlo en un recuperatorio que ya les diremos cuándo será. ¿Alguien quiere comentar algo? Y me meto con el chat. No quiero monopolizar la palabra más de lo que lo estoy haciendo y de lo que lo voy a hacer durante este encuentro. Si alguien quiere comentar algo, abre el micrófono directamente y lo hace, por favor. Bueno, Leonardo, lo lamento, la verdad es una situación terrible. Te esperamos, o sea, y consultanos, ¿sí? Esto es para todo el mundo, ¿sí? Estamos atravesando momentos muy difíciles, ¿sí? Yo, la verdad, no me quejo, estoy re bien, entiendo que hay personas con situaciones muy difíciles. Entonces, obviamente que tenemos una consideración diferente, entendemos que este no es un año igual que el año pasado, no son años comunes, ¿no? Entonces, bueno, tratémonos de ponernos al día, esperamos, ¿sí? Mantenemos las fechas, pero bueno, seamos flexibles, podemos contestar, intentar solucionar dudas. Estamos para eso, ¿sí? Este es el primer Zoom, pero bueno, está el otro y habrá otros más, ¿sí? No se preocupen por eso, estamos a tiempo todavía para ponernos al día. Dice Ana, buenos días, ayer quise subir el trabajo y creo por lo que comentó Analía que no pudiste. Es posible, estaba muy difícil ayer en el campo, pero bueno, sigan intentándolo, digo.
no, si el campo funciona, los trabajos los aceptamos y siguen corriendo las fechas. ¿Sí? Entiendan Profe, esto. Sí, un segundo, yo le Milagros. pregunto. Entiendan Sí. esto, se los digo por última vez para no cansarles. Tenemos fechas que respetar. ¿Sí? El campo funciona, inténtenlo. Si no pueden a la mañana, inténtenlo a la tarde. Si no, fíjense, busquen una manera. Y si no, entregan después el trabajo. ¿Sí? Pero no podemos mover la fecha. Milagros, sí, por favor. Hola, buen día, profe. Buenos Yo le quería días. hacer una consulta que me surgió ahora, Dale. porque usted dice que el campus estaba como medio colapsado ya. ¿Qué pasa si hoy, con la entrega de todos los trabajos, el campus colapsa y no funciona y no llegamos a entregar el trabajo? ¿Qué hacemos? Esperemos que no pase. Si Bueno, llega a pasar, no hay nada que hacer. Milagros, todo bien. Digo, no sé. La idea es que todo el mundo apruebe la materia, que le vaya bien y que aprendamos. ¿Sí? La idea con Andrea es hacer eso, pero bueno, necesitamos hacerlo bajo ciertas condiciones. No podemos regalar las notas y hay fechas que respetar y hay una secuencia didáctica que respetar. Si por algún motivo no se puede respetar eso, por cuestiones de fuerza mayor, bueno, quedará para más adelante, veremos cómo lo solucionamos. Lo importante es que ustedes tengan los trabajos. ¿Sí? Yo no quiero adelantarme a cosas que no han pasado, pero supongamos que se corta la luz en todo el país hoy, no pueden mandar el trabajo. Bueno, habrá otro momento para mandarlo. Nadie será castigada ni castigado por algo que está fuera de su alcance, ¿se entiende? Sepan que tenemos comprensión en esos casos, como ustedes tenganla con nosotros cuando no podamos hacer cosas también. Digo, la dificultad de la virtualidad es para todo el mundo. Pero les pido, por favor, no nos adelantemos a cosas que no han pasado. Si pasa, lo charlamos, no se preocupen. Hay gente que quiere entrar, ya lo admití. Bueno, ¿alguna duda más, alguna cuestión más de esto? Yo quiero meterme un poquito en esta primera actividad, también en la primera clase y en la segunda clase que subimos ayer. ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna cuestión? Lo puedo hacer también en el medio de cuando hablemos y eso. Bueno, les decía, sobre la actividad que les mandamos. Las dificultades que en general tenemos todos los años, y quizás pase en este año también, y por eso intentamos adelantarnos, es que en muchos casos, no en todos, no estoy generalizando, en muchos casos hay personas que contestan a las actividades, las preguntas, o trabajan los temas que estamos tratando desde el sentido común. Y eso es un gran problema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros con Andrea les pasamos textos, les escribimos clases, les mandamos a investigar en determinados lugares y pretendemos que eso suceda. Si le hacemos una pregunta, y la pregunta se refiere a un texto, ustedes tienen que leer ese texto. Yo sé que esto es obvio y sé que hay mucha gente que lo hace y sé que les estoy diciendo esto y ustedes me podrán decir, pero yo lo hago. Bueno, sí, pero hay gente que no lo hace. Y lo notamos en las respuestas. Estuvimos viendo algunas de las respuestas que ya nos enviaron y hay gente que contesta con el sentido común. Bueno, está mal. Si hay un texto para leer, o más de un texto, o clases, tienen que leer eso y tienen que contestar con eso. Justamente estos ejercicios que estamos haciendo son ejercicios de comprensión de lectura. Les hacemos estos ejercicios con estas preguntas, que en muchos casos son preguntas un poco sonsas, porque lo que queremos es que lean los textos y que contesten como están los textos, como está en los textos. ¿Se entiende? Tenemos una gran falencia, no solo en la Marechal, sino en muchas escuelas, que es problemas en la comprensión de textos. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Creemos que la solución está en leer y analizar los textos. Necesitamos hacer eso. Por ejemplo, tienen un texto de Svampa, ¿sí? Maristela Svampa. ¿Cuántas veces lo leen el texto? ¿Una vez? ¿2 veces? No, léanlo 10 veces. O 5, qué sé yo, no sé, lo que necesiten para incorporarlo bien, para entender bien de qué se trata, de lo que está hablando en ese texto. Yo les aseguro que si no leen el texto, no van a poder hacer el ejercicio. Si lo leen por arriba, tampoco van a poder hacer ejercicio.
Y si lo leen una vez, es muy probable que tampoco puedan hacer el ejercicio. Como le decía a Milagro, yo tampoco quiero adelantarme, puede haber gente que con leerlo una vez le sobra, pero a la mayoría de las personas no nos alcanza con leer una vez los textos. Entonces es muy probable que ustedes digan, no entiendo, no puedo contestar esto, no puedo hacer este ejercicio, pero quizás no han leído lo suficiente el texto. Estoy hablando, siempre recuerden, de manera general. Hay gente que los ha leído muchas veces, hay gente que lo lee una sola vez y está bien. Estoy hablando en general y por las dudas, y teniendo en cuenta que recién empezamos el año. Necesitamos que lean y que lean mucho. Y no es opcional, ¿se entiende? No podemos aprobar a una persona en tercer año en historia, una persona que no lee textos. Una persona que no comprende los textos tampoco. Y si no comprenden los textos, está todo bien o está todo mal, pero no importa, digo, estamos acá para aprender eso. ¿Sí? Estamos acá para ayudarles, si es posible, a que comprendan los textos y a que se les abra un mundo nuevo, ¿no? Porque cuando empezamos a entender ciertas cuestiones teóricas, y antes no lo hacíamos, hay un montón de cosas nuevas que se nos aparecen. Y está buenísimo, según mi opinión, pero además es lo que nos pide la escuela. Y está buenísimo que nos pida esto la escuela. Entonces, les pedimos, por favor, que lean, que vuelvan a leer, que consulten, que si es necesario se junten entre ustedes a comentar los textos. Usemos los foros también, ¿sí? Una cosa en los foros, ya lo hablamos, pero lo volvemos a decir, y quizás también se los dijo Andrea, los foros es para que participe todo el mundo, no es para que ustedes nos pregunten a nosotros solamente. Es para que ustedes pregunten o comenten y que alguien más les comente a ustedes, ¿entiende eso? ¿Sí? No hace falta que siempre seamos nosotros, los profesores, los que contestamos. Capaz que un compañero que sabe cómo contestar, bueno, contesten, ¿sí? Usemos los foros para eso. Quedan 10 minutos para que termine esta primera entrada y vamos a entrar una vez más y nada más porque yo me tengo que ir a dar una clase presencial a una hora y media de mi casa. Así que estaba medio apurado hoy. Quería remarcarles bien esto. Es obligatorio que ustedes lean y es obligatorio que ustedes puedan interpretar lo que leen. Para eso necesitamos ayuda, necesitamos hacerlo en conjunto, ¿sí? Hagámoslo, pregunten, busquen las maneras, moléstennos, ¿sí? Sean hinchas. Lo estoy diciendo de una manera muy coloquial, pero entiendan lo que voy. No se queden con la primera cuestión si no les funciona. Busquen otras maneras, ¿sí? Si ustedes ven que leen y no lo entienden, no les va bien, bueno, busquen otra manera, pidan ayuda, ¿sí? Estamos para eso. Estos ejercicios que les estamos proponiendo son para que ustedes puedan tratar de comprender los textos. Por eso le hacemos preguntas que en general son literales, que están en el texto. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Profe, Sí, buenos días. Camila, buenos días. ¿Qué tal? Yo te Muy quería bien. consultar una cuestión con respecto al texto de Svampa, de Civilización y Barbarie. Sí, Hablando con una compañera sobre trabajo y hablábamos sobre los textos, la duda es esta. Claro. En la parte de la clase con confianza. del aula virtual, sí, es medio raro. No, sí, bueno, dale, obvio, pero saltemos eso, superemos eso. Sí, no. Directamente la duda que tengas, dale, o lo que te parezca, el comentario. En la parte del aula virtual, en la parte de Sí. clases, Sí. está subido el texto hasta el capítulo 2. Y en la parte de bibliografía obligatoria está subido el texto hasta el capítulo 3. ¿Qué pasó? Yo leí el texto que estaba en la clase y hice el trabajo y me di cuenta, con lo que me dijo mi compañera, que estaba el otro texto también que tenía los 3 capítulos, que hablaba sobre, el tercero hablaba más sobre el positivismo. Sí. Yo sentí que la respuesta del positivismo me quedó media como corta, inconclusa, y después leí eso después de haberlo mandado, es como que, ¿qué onda eso? Está bien, entiendo. Bueno, esto de lo que hablábamos al ahí principio... está la distorsión. Claro. Es la distorsión que marcaba. Camila y trabajamos justo desde el principio de la carrera, entonces nos comunicamos muchas cosas y dialogamos. Pero nos generaba también el planteo de las preguntas, digamos,
parecen generales, digamos, puntuales, pero son generales. ¿Sí? Entonces, cuando se habló del positivismo, en los primeros 2 capítulos que aparecen en bibliografía obligatoria dentro de faltaba este último capítulo, que es el capítulo 3 de positivismo, que está en otra solapa dentro de archivos. Claro. ¿Sí? Y eso generó una distorsión que ayer, pobre Camila, ya había mandado el coso y me dice, ¡no! Y bueno. Bueno, listo, les pedimos perdón está. por esas cosas. Es lo que hablábamos, Analia, al principio. Hay cosas que no funcionan del todo bien, hay cosas que sí. De todos modos, pueden hacer el trabajo con los dos. Y se hablan, sí. Porque nos equivocamos. Sépanlo, y nos vamos a seguir equivocando. Y ustedes también, todo el grupo, ¿no? Tratemos de hacerlo lo menos posible. Les pedimos que por favor nos avisen con esas cosas. No les estoy recriminando eso, ¿no? Porque no tienen por qué avisar, pero avisen, porque, por ejemplo, un segundo, Analia, el texto de FAMPA yo lo leo de otro lado, por ejemplo, o sea, yo no fui al aula, archivo, y lo bajé para leerlo, sino que yo ya lo tengo desde otro lugar. Entonces, esto a mí se me pasa totalmente, ¿se entiende? Y Andrea seguramente también lo tiene de otro lugar. Entonces, avísennos cuando es así, porque es un problema para ustedes. Entiendo que se dieron cuenta a último momento, lo cual es lógico también, pero hasta donde sé no recibimos ningún comentario de que había 2 versiones del texto. Y eso también habla de que si en 150 personas no recibimos un comentario, quiere decir que o no le dieron demasiada importancia al texto, o no lo leyeron, porque esto que ustedes dicen está perfecto y les surge por haber leído el trabajo, por haber hecho el trabajo, por haber leído el texto. Porque si no, no surge esto. Bueno, entonces está buenísima la sugerencia de ustedes o el aviso de ustedes, y al mismo momento me pregunto, bueno, ¿qué pasa con el resto de las personas? Pero bueno, estamos empezando el año y son cosas que tenemos que ajustar de todos lados. Pero dale, Analia, sí, por favor. En el trabajo pusieron que más de 500 palabras no valía, digamos, como que teníamos que ser dentro de una carilla. Era demasiada la información nutrida, ¿no? De haber leído estos textos, porque eran 3 capítulos de uno y un capítulo de otro, que había que acotarse demasiado por ahí. El concepto que uno quiere plasmar ahí termina perdiéndose, porque o por ahí yo tengo la problemática de no poder simplificar a un nivel que se entienda de que yo leí. ¿Se comprende? Sí, pero hasta donde yo sé, no quiero llevarte la contra, porque capaz que está y yo no lo veo, pero hasta donde sé no había un límite de no sé cuántas palabras dijiste. De todos modos... Era una carilla. Yo tampoco leí eso. No importa, no importa. Igual la idea es que sea corta, porque ustedes, o sea, todos estos ejercicios, déjenme decirles esto, estos ejercicios que le estamos proponiendo, como les decía, tienen como objetivo que ustedes lean con detalle los textos. Por eso las preguntas en muchos casos son puntuales, ¿sí? Acá dice la actividad que sirvan como guía de lectura, ¿entiende? En un texto de no más de una carilla. Dice, está bien. Una carilla es suficiente porque lo que tenemos que hacer es no desarrollar todos los conceptos de manera muy completa, sino nombrarlos. Por ejemplo, pregunta 1. Un ejemplo. Yo no voy a ponerme a contestar las preguntas porque eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes y en todo caso habrá una devolución después. Pero una manera de cómo yo haría esto. Pregunta 1. ¿Qué función cumple según podemos verificar a través del texto de Maristela Svampa? Ven que las preguntas siempre están refiriéndose al texto, ¿sí? No es lo que opinan ustedes, ¿no? ¿Qué dice el texto sobre qué función cumple el binomio civilización y barbarie en Occidente? Según podemos ver en el texto, ven que yo estoy contestando, según leemos en el texto, según dice el texto, cumple la función de diferenciación entre una sociedad y otra, por ejemplo. Eso podría ser una respuesta. Un poquito más larga, sí. Yo lo estoy respondiendo así de memoria, ¿no? Pero no mucho más que eso.
¿De qué habla Svampa? ¿De cuántas funciones cumple estos dos conceptos juntos, no separados, sino juntos, que sería el concepto civilización-barbarie en Occidente? ¿Cumple muchas funciones? ¿Cumple más de 3, según el texto? Entonces, son ese par de funciones que cumplen y explicarlo brevemente en un párrafo, ¿sí? Yo sé que a veces no es fácil, y esto es así, obviamente, lo de sintetizar cuestiones que son bastante complejas a veces. Pero les pedimos en este caso que sí lo hagan. Porque piensen que esto no es una monografía que ustedes tienen que escribir larguísimo. Es más, la comprobación de que ustedes lo han entendido que el desarrollo de un tema. ¿Se entiende? Ya les pediremos un trabajo práctico donde ustedes tendrán que desarrollar, tendrán que asociar, tendrán que interpretar. En este caso, en el caso de estos ejercicios que les estamos pidiendo, tanto la actividad 1 que cierra hoy como la que subimos ayer, tienen más que ver con, sí, entendí el texto. Habla más o menos de esto. Cuando digo más o menos me refiero a que no tiene que estar, su respuesta no tiene que ser completísima con todo lo que tiene el texto y con su interpretación y con... No, ustedes tienen que decirnos a nosotros, con la contestación de las preguntas, tienen que decirnos, leí y entendí. Ok. ¿Se entiende? Yo sé que esto es la primera vez que lo hacemos, tenemos que aprender también a hacer esto. Cuando digo tenemos, me refiero a todo el grupo, que estamos Andrés y yo adentro de ese grupo, no es que ustedes solas tienen que aprender. Tenemos que aprender cómo funciona esto. Y lo iremos aprendiendo a medida que hagamos los ejercicios. Pero la idea de estos ejercicios es, repito, demostrarnos a ustedes y a nosotros de que han leído y que lo han entendido. En general, ¿sí? No de manera muy súper puntual. Okay. En el ejercicio nos queda menos de un minuto y se corta. Volvemos a entrar con el mismo link, por favor.